Me llamo Diana Márquez Belmonte, y tenía 28 años la mañana en que mi madre se presentó en una lectura de testamento a la que no estaba invitada. Mis padres me desheredaron a los 13. Me negué a cederle a mi hermana una beca que había ganado yo, y por eso metieron mi ropa en una bolsa y me dijeron que no pertenecía a esa casa. Llevaba 15 años sin hablarles. Mi tío Rodrigo me acogió esa misma semana, me crió, me construyó, y cuando murió, en enero, dejó 12 edificios comerciales, un patrimonio de 21 millones de euros, y un testamento que me nombraba a mí, y solo a mí, como heredera de todo. Lo que ocurrió en esa sala, el 14 de marzo, todavía no encuentro las palabras exactas para describirlo, pero voy a intentarlo. Bienvenidos a Historias en Calma, donde compartimos relatos de mujeres que ponen límites silenciosos. La mañana en que murió Rodrigo, yo dormía 3 pisos más abajo de su ático, en el mismo edificio del barrio de Salamanca, en Madrid. Me había mudado allí a los 23 años y nunca me fui. Llevaba 3 meses como directora financiera de Márquez Inversiones Inmobiliarias cuando él murió. Me había firmado el nombramiento en persona. Te lo has ganado. No me hagas arrepentirme. Esa fue toda su ceremonia. No tenía pareja, ni un círculo amplio de amigos. Tenía 6 inquilinos, con quienes hablaba cada semana, y Marta Aranda, su abogada desde hacía 22 años, a quien empezaba a considerar la persona más cercana a un mentor que me quedaba. No hablaba con mi madre desde hacía 15 años. En algún lugar de Valencia, mis padres y mi hermana mayor, Tania, seguían con sus vidas, y yo con la mía, con 440 kilómetros de distancia como único muro. La mañana del 9 de enero, subí a verlo y encontré la puerta abierta, la lámpara aún encendida, y su cuerpo todavía tibio. Había muerto mientras dormía. Tenía 71 años. Para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que retroceder hasta agosto, en Valencia. Tenía 13 años y me habían concedido una beca de verano en matemáticas y escritura, solicitada por mí misma, escrita en la biblioteca pública porque en casa no teníamos impresora. Cuando llegó la carta, la pegué en la nevera. 2 días después, mi madre me sentó a la mesa. Tania, mi hermana, tenía 16 años y necesitaba esa beca para su expediente. Tania la necesita más, dijo mi madre. Dije que no. Mi padre golpeó la mesa. Los ojos de mi madre se humedecieron al instante, ese gesto que ya le había visto en el colegio cuando quería salirse con la suya. Si no puedes poner a la familia primero, no perteneces a esta casa. Mi padre no dijo nada. Subí a mi cuarto, hice una bolsa, cogí mi carné de la biblioteca, 2 mudas de ropa y la carta de la beca, y dormí en el sofá de mi amiga Laura. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Rodrigo, el hermano mayor de mi padre, que vivía en Madrid y dirigía una empresa inmobiliaria. Llevaba 2 años escribiéndole sobre libros. Era el único adulto de mi familia que me había preguntado qué estaba leyendo. «Prepara lo que tengas», me dijo, y condujo desde Madrid esa misma tarde. Se paró frente a la casa de Laura y esperó. Salí con mi bolsa. «¿Eso es todo? Eso es todo». No me abrazó. No dio ningún discurso. Solo abrió la puerta del coche. «Nos vamos a Madrid. Puedes volver cuando quieras. Pero esta noche vas a dormir en una cama». Esa noche, en el cuarto de invitados de su piso en Salamanca, el cuarto que sería mío durante 10 años, miré por la ventana. En los días despejados, se veía la sierra de Guadarrama a lo lejos. Esa noche estaba oculta entre nubes, pero yo sabía que estaba ahí. Rodrigo apareció en la puerta. «Ya me esperaba algo así», dijo. «He visto cómo te tratan en las fiestas. Solo no sabía cuándo». Esa fue la última vez que alguien de mi familia me hizo sentir que no tenía dónde dormir. Rodrigo me matriculó en el Colegio San Marcos y pagó la matrícula sin discutirlo. Tu dinero, tus decisiones. Al cumplir 14 años, me regaló una pluma de latón, con sus iniciales grabadas,
que había sido suya desde 1986. Úsala para las cosas que importan. La llevé en el bolsillo cada día desde entonces. Estudié económicas en la Complutense con matrícula de honor. Rodrigo no fue a la graduación, pero dejó una tarjeta en mi escritorio. Bien, ahora haz algo con eso. Fui analista financiera senior a los 23, directora de finanzas a los 26. Rodrigo me enseñó a leer un contrato de alquiler antes de poder firmarlo legalmente. El contrato te dice quién tiene el poder. Léelo con calma. 3 meses antes de morir, firmó mi nombramiento con esa misma pluma, y me la devolvió. Guárdala. Hay una carpeta que he dejado con Marta. Es para después. Le pregunté qué contenía. Negó con la cabeza. Después. El primer aviso llegó 2 años antes. Una arritmia cardíaca. Volvió al trabajo como si nada. Pero algo había cambiado. Su color, su paso, sus horarios. Para el invierno, había empeorado. Dejé mis funciones operativas y dormí en su sofá, comprobando su estado cada 4 horas. En su última semana, me entregó una hoja con letra temblorosa, pero legible. Marta tiene el testamento. Confío en ella. No firmes nada sin ella. Y Diana, no dejes que tu padre se acerque a esto. El 9 de enero, a las 6:14, lo encontré en su cama, con la lámpara encendida y el rostro completamente quieto. Sin dolor, sin lucha. Había construido su empresa desde un solo dúplex comprado en 1982 por 62,000 euros, hasta un patrimonio de 12 edificios valorado en 21,800,000 euros. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Acogió a la hija descartada de su hermano y le dio un escritorio, un cargo y una vida. El funeral fue pequeño, 30 personas, planeado de antemano por Rodrigo. Mis padres no estaban en la lista, pero mi madre y mi hermana llegaron igual, 20 minutos tarde, vestidas de negro. Sandra Belmonte tiene un don. Convierte cualquier sala en su escenario en menos de 1 minuto. Abrazó a desconocidos antes de firmar el libro. Era un hombre tan querido, mi cuñado, le dijo al administrador de fincas, a quien había visto quizá 2 veces en su vida. Tania grabó un video para Instagram, despidiendo a un gran hombre. Mi padre no apareció. Sandra dijo que estaba trabajando, pero yo sabía que Ricardo solo se presentaba cuando había dinero de por medio. Junto al café, Sandra me puso ambas manos sobre los hombros y me miró a los ojos por primera vez en 15 años. Cariño, la sangre es la sangre. No dejemos que el pasado nos defina hoy. No respondí. Antes de irme, me puso en la mano un papel con su número, con la misma letra redondeada de las listas de la compra que recordaba de mis 12 años. 3 días después, subí al bufete Aranda y Vidal. Marta ya me esperaba. Trabajé con tu tío 22 años. Era el hombre más metódico que he representado. Me explicó que la lectura no sería un asunto privado. Rodrigo la había estructurado como un evento combinado, con 47 asistentes invitados, abogados, contables, auditores, inquilinos y representantes de 3 organizaciones benéficas. Lo diseñó a propósito. Me dijo que su hermano causaría problemas. Quería testigos. Puso sobre la mesa una carpeta sellada, con 5 palabras escritas a mano. Diana, para después. Solo la abres tras el funeral, en privado. Tu tío no confiaba en tu padre. Me lo dijo el día que actualizó el testamento. Me la llevé a casa. No la abrí. Todavía no. Los mensajes empezaron 3 días más tarde. Cariño, la familia necesita unirse ahora. Tenemos que hablar sobre la herencia de Rodrigo. Un mensaje de voz de Sandra, con ese tono calculado que usaba cuando quería parecer razonable. Diana, llámame. Deberíamos hacer esto juntas. No respondía ninguno. Guardé el número bajo un nombre que no abriría por accidente. No abrir. Rodrigo tenía un dicho sobre la gente que de pronto recuerda tu nombre tras años de silencio. Cuando alguien llega con flores y sin motivo, mira qué esconde detrás de la espalda. Reenvié cada mensaje a Marta.
Para el archivo. Ella respondió, anotado. Guárdalo todo. El viernes siguiente, encontré a mis padres esperando en mi portal. Solo queremos hablar. 5 minutos, dijo Ricardo. No los invité a subir. No hay nada que hablar. Cualquier asunto lo tratará mi abogada. Sandra endureció el gesto. Tu padre tiene derechos. No los tiene. Caminé hacia el ascensor. Al cerrarse las puertas, oí a mi padre marcar un número. Fernando, soy yo. Tenemos que movernos con esto. No sabía quién era Fernando, pero lo anoté. Tania optó por lo digital. 14 mensajes en 4 días. Cálidos al principio, luego afilados. Si nos avergüenzas en esa lectura, te vas a arrepentir. Se presentó en mi oficina, y seguridad la detuvo en el vestíbulo. La semana siguiente, me senté en el antiguo despacho de Rodrigo, ya mío, y repasé la cartera. 12 edificios, 21.800.000 euros, un ingreso neto anual de 1.700.000. Encontré su libreta sobre el escritorio. La última entrada, del 6 de enero, 3 días antes de morir, llamar a Marta sobre la carpeta de Diana. Necesita verla antes de la lectura. Esa noche decidí abrirla. 2 días después, al salir del bufete, oí a mi padre por teléfono junto al ascensor. Fernando, escucha. Solo necesitamos presentar algo rápido. Influencia indebida. Estuvo enfermo los últimos meses. Todo el mundo lo sabe. Hay que adelantarse antes de que ella firme nada. No me importa lo que cueste. No tuvo hijos. La herencia tiene que volver a la familia. Ten los papeles listos para el 14. Colgó y se marchó sin mirar atrás. Llamé a Marta desde el coche. Mi padre está contratando a un abogado. Va a presentar una demanda por influencia indebida antes de la lectura. Guardó silencio 3 segundos. Gracias. Me ocuparé. Tu tío se preparó para esto. Por eso la lectura está estructurada así. Esa noche abrí la carpeta. Dentro había una carta de Rodrigo de 3 páginas, escrita el mismo día en que se notarizó el testamento, y un fajo de 11 cartas de mi padre, escritas a lo largo de 14 años, todas pidiendo dinero. Mi nombre aparecía 9 veces, siempre como moneda de cambio. La carta de Rodrigo decía, Diana, no te enseñé esto porque no quería que sintieras que debías algo. Llegaste a mí a los 13 años con una bolsa y un carné de biblioteca, y apareciste cada día después de eso. Eso siempre fue suficiente. Tu padre me ha escrito desde el año que llegaste, pidiendo dinero, mencionándote como algo que negociar. El último párrafo. Tu padre te abandonó una vez, y luego descubrió que tenías valor cuando yo tenía dinero. Yo nunca me rendí. Esa es la diferencia. Nunca fuiste la de repuesto. Fuiste la que se quedó. Leí esa línea 3 veces, cerré la carpeta y me senté en la oscuridad. Para cuando salió el sol, ya sabía qué iba a hacer. Esa noche entendí algo que tardé años en poner en palabras. El silencio también puede ser una decisión, no solo una herida. Llevé la carpeta al bufete a la mañana siguiente. Marta la leyó en silencio, con la misma concentración clínica que usaba para una disputa contractual. Esto explica mucho. Quiero que estén en la lectura, le dije. El testamento no exige su presencia. Lo sé, pero si van a montar una escena, y lo harán, quiero 47 testigos. Empezó a escribir en un blog. Enviaré invitaciones formales por correo certificado. Pensarán que es una oportunidad. Días después me confirmó. Fernando Rojas, de Toledo. Ha redactado un formulario de admisión, pero aún no ha presentado nada. Una semana antes de la lectura, Marta me explicó el panorama legal. El testamento estaba notarizado y registrado en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid. El médico había grabado un examen de capacidad 6 días antes de la firma. Quería que fuera inatacable, dijo Marta. Yo era heredera única y albacea única, con autoridad plena para administrar sin intervención judicial continua. Los motivos para impugnar son 3: influencia indebida, falta de capacidad o fraude. Ninguno aplica aquí.
El testamento es limpio. La noche antes de la lectura, salí del garaje y encontré a Tania apoyada en mi coche, grabando con el teléfono. «Solo quiero hablar», dijo, no delante de una cámara. Bajó el teléfono. «Vas a avergonzarnos, ¿verdad?», preguntó, y por medio segundo vi algo real. Miedo. Había sido la hija favorita toda su vida, y al día siguiente esa posición se pondría a prueba delante de desconocidos. Llamé a Marta de camino a casa. Todo listo. 47 confirmados. Taquígrafa reservada. Documentos organizados. Si pasa algo inesperado, yo lo manejo primero. Tú hablas cuando estés lista, no antes. El 14 de marzo estaba despierta antes de que sonara la alarma. Me vestí con un traje negro, sin joyas, salvo unos pendientes de plata que Rodrigo me regaló al aprobar mi examen de auditora. Deslicé la pluma de latón en el bolsillo interior y cogí la carpeta de la cocina, la carta de Rodrigo, las 11 cartas, los documentos de Marta y una página propia escrita a las 2 de la madrugada, por si necesitaba palabras y no las encontraba. Llegué media hora antes. La sala ya estaba lista. 47 sillas en semicírculo, cada una con un nombre, tal como había ordenado Rodrigo. Al frente, una silla sin nombre, la mía. Por el ventanal se veía la Sierra de Guadarrama, nítida bajo un cielo despejado. A las 9:30 entró Sandra, con el mismo vestido negro del funeral, aún con la etiqueta de precio asomando por el cuello. Ricardo la seguía, con un traje alquilado. Tania llegó última, grabando a escondidas. Sandra se acercó a una desconocida. «Soy la madre de Diana». La mujer sonrió con cortesía y dio un paso atrás. Marta se interpuso. «Sus asientos están aquí», y señaló 3 sillas en la segunda fila. «Somos familia. Deberíamos estar delante. Estos son los asientos asignados». Sandra se sentó. A las 10 en punto, Marta abrió la sesión. La sala se quedó en silencio por capas. Primero el murmullo, luego el roce de las sillas, después el teclado de la taquígrafa. «Estamos aquí para la lectura del testamento de Rodrigo Elías Márquez, notarizado el 14 de junio. Leyó las donaciones benéficas, 5% a la Fundación Infancia Unida, 5 a la Fundación de Bomberos de Madrid, 5 a la Fundación Bibliotecas de Madrid». Después pasó la página. «Designo a mi sobrina, Diana Márquez Belmonte, como heredera única del resto de mi patrimonio, y como albacea única, con autoridad plena para administración sin intervención judicial». 44 cabezas se giraron hacia mí. Esta designación se hace con pleno conocimiento de que mi hermano, Ricardo Márquez, es un familiar directo con vida. Continuó, mirándolo. «Queda intencionalmente excluido. Esta exclusión no es un error». Ricardo se puso de pie. «Esto es un error». «No lo es. Siéntese». Tania levantó el teléfono, grabando abiertamente. «Los teléfonos fuera». Sandra se levantó. «Esto es un fraude. Estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Ella lo manipuló desde los 13 años. Yo la crié durante 13 años. Y esto es lo que recibo». Su voz se quebró en la última palabra, y por medio segundo vi algo real bajo la actuación. De verdad creía que se le debía algo por los años que pasó, criando a una hija a la que después echó de casa. Su lógica estaba rota, pero era suya. Me quedé sentada, sin hablar. Marta levantó una mano. «Tendrá oportunidad de hablar cuando termine la lectura». Ricardo insistió. Diana era la única con acceso a él. Eso es influencia indebida. Marta respondió con el mismo tono que usaría para corregir un error administrativo. «El criterio legal no es la preferencia. Son 3 motivos, y ninguno está respaldado por los hechos». El médico grabó un examen de capacidad 6 días antes de la firma. «Tenemos un abogado, Fernando Rojas de Toledo. Recibimos aviso ayer». En ese momento llamaron a la puerta. Fernando entró con un maletín, con la expresión de quien esperaba una reunión pequeña y no un semicírculo de 47 personas. Marta no se inmutó. «Bienvenido».
Estábamos comentando los motivos procesales para una impugnación. Le deslizó una copia del testamento. Fernando la leyó en silencio, se giró hacia Ricardo y bajó la voz. Tenemos que hablar. Presenta lo que hablamos. Fuera. Sandra intervino. ¿Cuál es el problema? Fernando levantó una mano. Me dijeron que esto era una reunión privada, señaló la sala. Esto es un procedimiento de sucesiones, y los hechos no respaldan lo que me contaron. Me puse de pie, despacio, como hacía Rodrigo al comenzar una reunión. Abrí la carpeta y saqué su carta. Mi tío me dejó esto el día que firmó su testamento. La leí entera, sin pausas para efecto. Al llegar al último párrafo, bajé el ritmo. Nunca fuiste la de repuesto. Fuiste la que se quedó. Dejé que la frase se asentara. Cogí el fajo de cartas. Estas son 11 cartas que mi padre le envió a mi tío en 14 años, todas pidiendo dinero, varias mencionándome como algo que negociar. Mi tío las guardó para no hacerme sentir en deuda. Sandra abrió la boca. Diana, no. La miré, serena. Mamá, no he terminado. Se sentó de nuevo. Mi familia no me perdió. Me entregó. Y luego pasó 14 años intentando venderme de vuelta al hermano al que envidiaban, el que me acogió de todos modos. No pido una disculpa. No busco reconciliación. La sangre nunca fue el problema. La elección sí lo fue. Saqué la pluma de latón, firmé los documentos que Marta había dejado en mi asiento y la dejé sobre la mesa. Si quieren presentar algo, preséntenlo. El testamento es sólido. Correrán con los gastos legales. Me senté. Sandra lloraba, pero esta vez nadie le ofreció un pañuelo. Fernando se ajustó la corbata. Renunciaré como su representante el lunes. Se fue sin mirar a Ricardo. Este tomó a Sandra del brazo y la ayudó a levantarse. Ella seguía llorando, pero la actuación ya no tenía público. Tania lo siguió, se detuvo en la puerta, me miró un instante y salió sin decir nada. Beatriz Ortega, de la Fundación Infancia Unida, levantó la mano. Gracias, Diana, por honrar los deseos de Rodrigo. Un aplauso suave recorrió la sala. 6 meses después, en el antiguo despacho de Rodrigo, ya mío, cerraba la compra de un edificio en Malasaña por 4.200.000 euros, mi primera adquisición como albacea. Ricardo presentó su impugnación con un nuevo abogado. El juzgado la desestimó por falta de fundamento, y el patrimonio le reclamó 84.000 euros en costas. Sandra envió una última carta en septiembre. Reconocí la letra, pero no la abrí. Tania cerró su Instagram en julio. Me enteré meses después y no fui a comprobarlo. El patrimonio llegó a 13 edificios, con un valor superior a 25 millones de euros. Rodrigo me había dejado una empresa, y pensaba dirigirla como él me enseñó, leer con calma, hablar cuando fuera necesario y no firmar nunca nada sin Marta. Cogí la pluma de latón, el grabado ya desgastado por los años en mi bolsillo, y empecé a escribir una carta, no para nadie en particular, solo para dejar las palabras claras mientras aún lo estaban. Esto es lo que Rodrigo me enseñó. La familia no es quien comparte tu sangre, sino quien aparece cuando no tienes nada y se queda de todos modos. Y cuando entiendes eso de verdad, quienes se marcharon cuando tenías 13 años, ya no pueden volver a alcanzarte. Eso no es rencor, no es venganza, es un límite, y un límite, después de todo, es su propia forma de riqueza. Esta fue la historia de Diana. 15 años de silencio, una carpeta, 47 testigos, y un límite que nadie pudo volver a cruzar.